Bienvenidos a la segunda lección del tema Los dos pactos del viaje espiritual, el camino al Padre. Estaremos viendo en esta oportunidad el Antiguo Testamento, el inicio del Antiguo Pacto de Dios y la nación de Israel. Como podemos ver, al gran Moisés liderando a esa muchedumbre, a ese pueblo innumerable llamado Israel. Gran historia que podemos leer en el libro de Éxodo. Por siempre, descansaré por siempre. Quiero llevarlos a mirar el origen de esta gran nación. Sí, señores, comienza con ese padre histórico llamado Abraham, el cual tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos, dos mellizos, Esaú y Jacob, el cual más tarde fue conocido como Israel, del cual nacieron los 12 patriarcas, de los cuales a su vez nacerían las 12 tribus de Israel, que iban a conformar este gran pueblo. Quiero resaltar de forma breve dos tribus. La tribu de Leví, la cual Dios escogería para el servicio del sacerdocio en su templo. Y la tribu de Judá, tribu de la cual nacería el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, miremos pues el antiguo pacto con la primera pregunta: ¿cuándo y dónde comenzó el antiguo pacto? Antes de ir a las escrituras, quiero que miremos la gráfica con la cual comenzamos nuestro estudio anterior. Comenzamos con el Antiguo Testamento. Fue dado en el monte Sinaí, el cual terminó cuando Jesucristo murió en la cruz en el monte Gólgota. Este pacto es exclusivo con la nación de Israel a través de Moisés. Hoy en día este pacto está abolido, está caducado. Miremos pues en las escrituras Nehemías capítulo 9 versículo 13 al 14, que dice: y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Ahí vemos cómo Dios descendió. ¿Sobre qué monte? Sobre el monte Sinaí, para entregarle las leyes al pueblo de Israel, incluyendo el día de reposo, lo cual entendemos que el día de reposo como ordenanza para ser guardado por los israelitas tuvo un inicio, y fue en el monte Sinaí. ¿Por mano de quién? Del profeta, del mediador Moisés. También dice la escritura allá en Ezequiel capítulo 20 versículo 10 al 12: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Dios hablando acerca de Israel, que fue la nación que él sacó de allá de Egipto, de la esclavitud, y la trajo al desierto. Versículo 11: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Ahí vemos cómo Dios le entregó, le dio a conocer, ¿qué cosa? Sus decretos, sus leyes al pueblo de Israel. Versículo 12: y les di también mis días de reposo. ¿Para qué? Para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces el día de reposo o los días de reposo era una señal entre Dios y el pueblo de Israel. No entre Dios y el mundo, sino entre Dios y el pueblo de Israel. Aquí vemos entonces cuándo y dónde comenzó el antiguo pacto.
Cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto en el monte Sinaí por mano del profeta Moisés. Miremos con qué fue instituido el antiguo pacto. Esto es bien interesante. Éxodos capítulo 24, versículos 5 y 8 dice: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre, ¿de qué? De los becerros, y roció sobre el pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Sí, señores, ese pacto tenía un sello, algo que iba a dar por hecho de que Dios había establecido un pacto con su pueblo. Y eso era la sangre que indica la vida, la santificación, la consagración. ¿Pero qué sangre era? Sangre de animal, sangre de un becerro, sangre de un animal sin mancha, puro y sin contaminación. Continuemos. Ahora, ¿para quién fue dado el antiguo pacto? Parece obvio, pero quiero que miremos estos versos que son tan impactantes y claros que no se entiende por qué muchas personas religiosas de nuestro tiempo no pueden distinguir que este pacto fue exclusivo con la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 2 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, hablándole Dios, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿A cuál nación Dios le prometió una tierra? No a Colombia, no a Panamá, no a los Estados Unidos, no a Egipto, ni a Babilonia, ni a ninguna otra nación antigua o nueva sobre la tierra, sino a la nación de Israel. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Esto es bien interesante, porque nos ayuda a entender la suficiencia de las palabras de Dios para con Israel. Este es un pacto que no necesitaba añadidura, porque era completo para ellos, para que ellos pudieran obedecer al Señor. Pero versículo 8 es bien interesante, porque habla de Israel claramente como una nación. Con la siguiente pregunta: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Cuál habría sido la respuesta de los israelitas? Ninguna. No hay ninguna otra nación que tuviera esos mismos estatutos y decretos del Dios que creó el mundo entero. Deuteronomio capítulo 5 dice de la siguiente manera: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. ¿Quién iba a poner por obras estos mandamientos? La nación de Israel. Llamó Moisés a todo ¿qué? A todo Israel. Versículo 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto ¿con quiénes? Con nosotros, Moisés y los israelitas. ¿En dónde? En Horeb, que es el monte Sinaí. Versículo 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, es decir, no con Abraham, no con Noé, no con Adán, ni con ninguno de los patriarcas, sino con nosotros,
todos los que estamos aquí hoy vivos. ¡Qué maravilloso! La exclusividad de este pacto de Dios con Israel. Que aún Dios dice, no los hice con sus padres. Este pacto es exclusivamente con ustedes. En Salmos, capítulo 147, versículo 19 al 20 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob. Dios manifestó sus palabras, sus leyes a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Recordemos que Jacob es Israel, es la nación que Dios escogió. Versículo 20, no ha hecho así con ninguna de las otras naciones. Es un pacto exclusivo con Israel. Y por si fuera poco, Romanos capítulo 3 versículo 19 dice, pero sabemos que todo, absolutamente todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Cuál era la nación que estaba bajo la ley? La nación de Israel. No ninguna otra nación en la tierra. Ahora, alguien se preguntará, ¿por qué Dios escogió a Israel bajo el antiguo pacto, habiendo tantas otras naciones? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? Miremos la escritura, lo que dice en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, en primer lugar, ¿por qué Dios escogió a Israel bajo el antiguo pacto? Porque se lo había prometido a Abraham. Y Dios cumple lo que promete. Le dijo a Abraham que de él nacería una nación grande. Y como vimos al inicio, Israel vino de los lomos de Abraham. Pero hay una segunda razón. Y es que Dios promete que el Salvador del mundo nacería de la nación de Israel, de la descendencia de Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 16 al 18. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, hablando Dios a Abraham, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, Abraham, obedeciendo la palabra del Señor cuando le pidió que sacrificara a su hijo, desató la promesa de la salvación a todas las naciones de la tierra. Y eso me recuerda a Juan capítulo 3 versículo 16, cuando dice, porque de tal manera, de la manera que Abraham no escatimó a su propio hijo, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este fue el inicio de esa maravillosa promesa. Dice el versículo 17, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto ¿qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Y el apóstol Pablo, bajo el nuevo pacto, enseñando que la salvación solamente está en Cristo, dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16, las siguientes palabras. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas,
y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Sí, señores. Dios prometió que Cristo vendría al mundo a través de la nación de Israel. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice la palabra del Señor que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de cuál tiempo? Del tiempo de la promesa, Dios envió a su Hijo, a la simiente, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo nació y vivió bajo la ley. Vino a preparar su nuevo pacto durante su ministerio. Lo que Dios promete, lo cumple. Ahora bien, ¿qué mandamientos incluía el antiguo pacto? Desde luego que incluía numerosos mandamientos, pero quiero llamarles la atención a los siguientes mandamientos. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo no pertenece al nuevo pacto, sino a un mandamiento dado por Dios bajo el antiguo pacto. Tenemos el guardar el séptimo día o guardar el sábado. Hoy muchos quieren guardar el sábado. Hoy muchos quieren diezmar sin darse cuenta que esos mandamientos eran del antiguo pacto. ¿Para qué nación? Para la nación de Israel. Asimismo, es del antiguo pacto la circuncisión, la expiación del pecado por sacrificio de animales, los sacerdotes levitas, las vestiduras sacerdotales y sagradas, la alabanza con instrumentos musicales. Sí, señores, estos mandamientos no corresponden al nuevo pacto, sino al Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué era el antiguo pacto? Como pueden ver en la imagen, era eso. Solo una sombra de lo que vendría. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra, ¿qué tenía la ley? La sombra ¿de qué? De los bienes venideros. Aquellos bienes espirituales que vendrían bajo el nuevo pacto de Jesucristo. No lo tenía la ley, sino que tenía la sombra, no la imagen misma de las cosas. Por eso, teniendo solamente la sombra y no la imagen misma de las cosas, dice la palabra de Dios, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos, a ser salvos, a ser redimidos delante de Dios a los que se acercan a ella. Así como con esa sombra ese joven no puede hacer nada. Él no puede agarrar una roca que esté sobre el suelo con su sombra, sino con sus propias manos, con su cuerpo, que es la realidad. Así tampoco las bendiciones espirituales de Dios hoy en día las podemos agarrar con la sombra, siguiendo los mandamientos del antiguo pacto, sino siguiendo los nuevos mandamientos del nuevo pacto. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, hablando de la ley que fue clavada en la cruz, el antiguo pacto, dice, por tanto, en base a que la ley fue clavada en la cruz, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, y el cuerpo es la iglesia de Cristo, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero el resto, lo que hay atrás, lo que hay en el antiguo pacto, es la sombra. Por eso hoy nadie puede ser juzgado por los mandamientos del antiguo pacto. Como vemos que los que hoy pretenden guardar el día de reposo juzgan
a los que no queremos someternos a ese mandamiento, porque entendemos que no es para nosotros, que no es para los que vivimos bajo el nuevo pacto. Por tanto, nadie os juzgue con las cosas del antiguo pacto, porque lo que va a juzgar a los hombres en el día del juicio final será la ley de Cristo bajo el nuevo pacto. Quiero que analicemos los siguientes textos bíblicos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3 en adelante. Lo que he señalado en rojo es todo lo que corresponde al antiguo pacto, y lo que he resaltado en negrita es lo que corresponde al nuevo pacto. Dice el versículo 3: siendo manifiesto, escribe Pablo a la iglesia en Corinto, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Versículo 6: el cual, Cristo, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, refiriéndose al antiguo pacto, sino del Espíritu, porque la letra mata. El antiguo pacto bajo este contexto mata, mas el Espíritu, refiriéndose a la ley del nuevo pacto, vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, ¿cuál fue ese? El antiguo pacto. Bueno, si ese ministerio fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cuál gloria había de perecer? La gloria del antiguo pacto. Bueno, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu del nuevo pacto? O sea, si el antiguo pacto fue glorioso, ¿cómo no será glorioso el ministerio del Espíritu, el ministerio del nuevo pacto? Porque si el ministerio de condenación, refiriéndose al antiguo pacto, cuyo propósito era condenar el pecado, no redimir al pecador, si ese ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Cuál es ese? El ministerio del nuevo pacto, donde los hombres son justificados de sus pecados por la sangre de Jesucristo. Versículo 10: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, es decir, en este sentido, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, el antiguo pacto, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, el nuevo pacto. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Muchos se enojan cuando hoy hablamos de este tema, porque están arraigados a los mandamientos del antiguo pacto. Pero es necesario que hablemos con franqueza, es necesario que hablemos claramente, que denunciemos el mal que hay hoy en día, seguir los mandamientos del antiguo pacto, rechazando la sangre de Cristo en la cruz y sometiéndose a preceptos y leyes que solamente eran una preparación para la gran gloria que vendría más adelante. Sigue diciendo el apóstol Pablo: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué era lo que había de ser abolido? El Antiguo Testamento. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se encegueció. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hasta los tiempos que Pablo escribía esta carta, cuando los judíos leían el antiguo pacto, seguían ciegos, seguían sin ver la verdad. Amigo, que no le pase eso hoy a usted. Que no nos pase que teniendo la luz de Cristo,
seamos nublados por seguir mandamientos que no son para nosotros. El velo, la ceguera del antiguo pacto, de no poder diferenciar esa verdad, es quitado por Cristo, por las leyes del Señor, por la luz y el conocimiento que Cristo da. Bien dijo el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Él mismo dijo, yo soy la verdad. A Cristo hay que ir si queremos salir del error y estudiar con cuidado lo que Él nos dice acerca del antiguo pacto, cuyo mensaje nos los está expresando en este momento a través de lo que escribió el apóstol Pablo hace más de 2000 años, después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien envió el Espíritu Santo para que los apóstoles inspirados nos dieran a conocer toda la verdad del Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pablo, versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, fíjese bien, que leer el antiguo pacto es lo mismo que leer a Moisés. Y cuando lo hacen, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¡Qué tristeza! Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuándo se quita el velo del antiguo pacto? Cuando nos convertimos al Señor. No cuando creemos meramente en Jesucristo, no cuando creemos en cualquier religión que nos hable de Cristo, sino cuando nos convirtamos al Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Allí hay libertad. Querido amigo, usted no tiene por qué seguir siendo esclavo del pecado de seguir bajo una ley que ya no tiene vigencia delante de Dios. Cristo quiere darle libertad. Sígale prestando atención y escudriñando con cuidado lo que Dios le dice acerca de este tema, para que escape de esas garras del enemigo y se reconcilie con Dios. Verdaderamente a través de Jesucristo, siguiendo el verdadero camino y la verdadera religión al Padre. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo duraría el antiguo pacto? Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Refiriéndose al antiguo pacto. Pablo mismo le responde: fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Este fue Moisés. ¿Hasta cuándo duraría el antiguo pacto? Hasta que viniese la simiente, la cual es Cristo. Pablo ya había dicho en el 16 que la simiente era Cristo, la simiente de Abraham. Es en este contexto que se está abordando este tema. Ahora quiero que miremos una palabra clave que hay que prestarle atención. Y es la palabra hasta. ¿Qué indica la palabra hasta? Un tiempo limitado. Es decir, la ley, el antiguo pacto, iba a tener un tiempo limitado. La ley no era para toda la vida. La ley no la guardarían los israelitas para siempre, porque la ley tenía un propósito claro y específico de parte de Dios. Versículo 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, antes que viniese la fe, refiriéndose a la simiente, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, antes que viniera esa simiente, esa fe, que es de lo que se está hablando en el contexto, Pablo habla como judío y dice: estábamos confinados, guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada en un futuro. Ok, sigue diciendo la palabra. De manera que la ley
ha sido nuestro ayo o maestro o tutor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, la simiente, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por la verdad de Cristo, por el evangelio de Cristo, por la simiente. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Cuál era el ayo? La ley. Cuando vino la fe, venida la fe, venido Cristo, dice el apóstol Pablo, ya no estamos bajo ayo. Recuerde lo que Pablo dijo en el 24, la ley ha sido nuestro ayo. Ahora el 25, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y a esta palabra quiero que le prestemos atención, ayo, que en griego es esta palabra. ¿Y qué significa? Un tutor, es decir, un guardián y guía de los chicos. O sea, pues, como vemos en la ilustración, al doctor Moisés dándole clase a los judíos acerca de Cristo. La ley de Moisés guiando como un tutor a los israelitas hacia Cristo, conduciéndolos hacia el Salvador del mundo. ¿Ok? Ahora vamos a mirar en qué parte de la vida de Jesucristo entonces terminaría la ley. Porque ya vimos que el texto anterior nos enseña cuándo iba a terminar la ley. Cuando viniera la simiente, ya no se estaría bajo la ley. Pero ¿en qué parte de la vida de aquella simiente, la cual es Cristo, entonces terminaría el antiguo pacto? Porque el antiguo pacto no terminó cuando Cristo nació, cuando Cristo estuvo predicando. Entonces, ¿cuándo? Mateo capítulo 5 nos enseña o nos empieza a dar las primeras pistas de aquello que iba a suceder en la historia de la humanidad, el fin de la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18 dice, hablando Jesús en primera persona, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vea, Cristo en su primera venida personal, presencial, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Eso no fue su propósito, ese no fue su propósito en venir. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él iba a hacer el cumplimiento de la ley. Ahora sí, el resultado de ese cumplimiento iba a dar por abrogada, por terminada, por concluida, por abolida la ley. El resultado de lo que él iba a cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Qué interesante. Pero no queda el versículo allí. El versículo sigue diciendo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y hasta, ya sabemos que indica ¿qué? Tiempo limitado. Cristo está diciendo que la ley pasaría cuando todo se haya cumplido. Todo es que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de él. Cuando todo eso se haya cumplido, entonces, ¿qué pasaría? La ley terminaría. La ley pasaría. La ley no iba a pasar si no se cumpliera todo lo que Cristo vino a hacer. Por eso él dijo, he venido para cumplir. Y cuando él dice he venido para cumplir, eso hizo. ¿Quién va a creer que Cristo dejó de cumplir algo de la ley? Bueno, para aquellos que tienen dudas, quiero que me acompañen a Lucas capítulo 24, versículos 44 y 27. Aquí Jesucristo ya ha muerto en la cruz. Ha resucitado de los muertos el domingo por la mañana. Dice la escritura así. Y les dijo,
hablando con sus discípulos, ya resucitado. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era, fíjese bien, no opcional, sino necesario que se cumpliese algunas cosas de lo que está escrito de mí. No, dice, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y fíjense lo que sigue diciendo. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario. ¿Qué cosa? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor mostrándoles en el Antiguo Testamento a sus mismos discípulos que eran judíos, que conocían estas palabras del Antiguo Pacto, todo lo que de él decían allá Moisés y los profetas, que se tenía que cumplir. Y eso se cumplió. Y del momento que se cumplió lo que estaba escrito acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento, entonces la ley de ese pacto terminó. ¿Y pasaría cuándo? ¿Cuándo pasaría la ley? Cuando todo se haya cumplido. Qué maravillosas son las escrituras. Por eso el velo, la ceguera de no entender bien la diferencia entre el antiguo y nuevo pacto, de no entender que el antiguo pacto ya no está más en vigencia, se quita a través de Jesucristo. Aquí vemos señalado la revelación de hasta cuándo duraría el antiguo pacto. Duraría hasta que todo lo que está escrito acerca de Jesucristo se cumpliera. Dice Hechos capítulo 13, versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Ahí vemos que se cumplieron en Cristo todas las cosas que estaban registradas en la ley de Moisés. Y entonces esa ley cumplió con su propósito por el cual Dios la había diseñado, para que guiara a los judíos hacia la salvación que es en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a una pregunta similar, a una pregunta que nos lleva a hacer más énfasis en este evento del fin del antiguo pacto, y es ¿cuándo terminó el antiguo pacto? Pero antes de ir al versículo clave o más explícito que nos habla acerca de esto, quiero que recordemos Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al 2, porque se nos habla claramente que llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Versículo 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Quiero que tenga en mente la expresión estatutos y decretos, y que este fue un pacto solamente de Dios con Israel. Para que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14. Algunos dicen hoy que Colosenses 2.14 no habla del Antiguo Testamento. Vamos a ver si es verdad. Dice Colosenses 2.14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo Cristo. ¿Cristo qué hizo? Anuló el acta de los decretos. ¿Cuáles decretos? Los estatutos y decretos que Dios había dado al pueblo de Israel a través de Moisés.
¿Y qué hizo Dios con esos estatutos y decretos? Con ese acta de los decretos. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No fue Cristo literalmente a clavar los mandamientos de la ley en su cruz, sino el efecto de su muerte en la cruz fue como si él mismo, con sus propias manos, hubiese clavado esos estatutos y decretos en la cruz. El efecto, el resultado de su sacrificio fue ello. Recordemos que fue el cumplimiento de todas las cosas y la ley pasaría, sería anulada cuando todo lo que estuviera escrito acerca de Cristo se cumpliera. Y eso se cumplió cuando Cristo murió en la cruz, en el monte Gólgota. Y haciendo un análisis un poco más profundo sobre Colosenses capítulo 2, versículo 14, quiero invitarlos a analizar la palabra acta. Esta palabra significa algo escrito a mano, es decir, manuscrito, especialmente documento o bono legal, un acta. Y la palabra decretos es más interesante, porque esta palabra significa ley, edicto, decreto, ley. Es decir, es un dogma. Esa es la palabra en griego, dogma. Y eso era el Antiguo Testamento, un dogma de Dios para el pueblo de Israel, una ley, no algo que ellos podían cambiar, sino decretos que Dios les había dejado para que los obedecieran y los pusieran por obra. Y esos mandamientos los guiaría hacia el Salvador del mundo, para que habiendo llegado el Salvador, ya no siguieran más bajo la ley, sino que se sometieran a esa ley que revelaría el Señor Jesucristo. Y quise que analizáramos de esta manera este versículo, porque he escuchado a algunos decir que la palabra decretos hace referencia a pecados, pero Pablo no tiene en mente en este versículo pecados. Por más que una versión moderna de la Biblia pervertida pueda decir pecados, la palabra en el idioma que se escribió en el Nuevo Testamento no tiene que ver con pecados, sino con leyes, con un dogma, con un edicto. Así que continuemos con Hebreos capítulo 9, versículo 15, que es uno de los versículos más claros en cuanto al fin del Antiguo Testamento. Dice el versículo 15, así que por eso, hablando de Cristo, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, es decir, la muerte de Jesús, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Algunos tienen confusión con algunos mandamientos del Antiguo Testamento, porque dicen, sí ve que tenemos que obedecer la ley porque Cristo lo obedeció, pero claro, no entienden que Cristo vivió y nació bajo la ley. Cristo obedeció todos los mandamientos de la ley, porque durante la vida de Cristo la ley estaba en vigencia. La ley terminó con la muerte de Cristo. Ahora, Cristo en vida estaba preparando su nuevo pacto, pero ya que su propia sangre sería el sello del nuevo pacto, los llamados no podían heredar esa promesa antes de su muerte. De la misma manera que si usted le quiere dejar una herencia a sus hijos, ellos no pueden reclamarla ya durante su vida. Deben esperar que usted muera para poder acceder a esa herencia. Así, el pueblo del nuevo pacto, los mandamientos del nuevo pacto, no entrarían en vigencia hasta que el testador muriera. Cuando se confirmara su muerte, allí entraría en vigencia un nuevo pacto y terminaría el primer pacto, el Antiguo Testamento. Versículo 18. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Ve lo que le digo? ¿Por qué? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo,
tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y esto fue lo mismo que Cristo hizo en la llamada última cena con sus apóstoles. Tomó el jugo de la vid y el pan, y acerca del jugo de la vid dijo que tomen esto porque esto representa mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y cuando esa sangre fue derramada, terminó el antiguo pacto y se dio lugar para un nuevo pacto que redimiría a la humanidad de sus pecados. Ahora, teniendo en cuenta lo que ya vimos, ¿cuáles son las consecuencias para el que quiera guardar hoy algún mandamiento del antiguo pacto? Porque ya habiendo un nuevo pacto e intentar obedecer los mandamientos del antiguo pacto, ¿eso qué sería? Hacer ver que lo nuevo que Dios ha establecido es insuficiente, que le faltan todavía algunas cosas. Por eso Dios condena tajantemente a los que bajo el nuevo pacto quieran seguir obedeciendo, aunque un mandamiento de la ley. Y lo dice así. En Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Depender de las obras de la ley es creer que por obedecer un mandamiento de la ley voy a agradar a Dios. Pero los que intenten hacer eso están bajo maldición. La ley, como ya hemos visto aquí, es la ley de Moisés. ¿Y por qué están bajo maldición? Pues en esa misma ley está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es bien claro que los que hoy en día quieren guardar algunos mandamientos de la ley, no los guardan todos. Los que quieren guardar el sábado, no los guardan todos. Los que quieren escoger el modelo del sacerdocio levítico, no los guardan todos. Los que quieren usar los instrumentos musicales del antiguo pacto, no lo guardan todos. Los que quieren guardar el diezmo, no lo guardan todos. Y así sucesivamente. Los que quieren circuncidarse, no lo guardan todo. Versículo 11. Por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Por el antiguo pacto, ninguno se justifica para con Dios. ¿No ve que fue instituido con sangre de animal? Pero no así el nuevo pacto, que fue instituido con la sangre del Cordero de Dios. En la misma carta, en el capítulo 5, versículo 3 al 4, dice Pablo: y otra vez testifico a todo hombre, sea judío, sea gentil, sea de Israel o no sea de Israel, a todo hombre que se circuncida, y la circuncisión fue un mandamiento de la ley, pero Pablo dice: testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pero los que hoy se circuncidan no guardan toda la ley, entonces están bajo maldición. Ahora voy a cambiar la palabra circuncidar por otro mandamiento. Otra vez testifico a todo hombre que diezma, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Guardan toda la ley del Antiguo Testamento los que diezman? Otra vez testifico a todo hombre que guarde el día de reposo, que guarde el sábado, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Guardan todos los mandamientos de la ley de Moisés lo que hoy pretenden guardar el sábado como el día de reposo judío? Por supuesto que no. Entonces, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y los que han llegado a ser verdaderos cristianos, los que han llegado a quitar ese velo y vuelven de nuevo sus mandamientos,
de la gracia de Cristo caen. ¿Ve? ¿Ve qué tan serio es esto? ¿Ve que esto no es un juego? Por eso Pablo dice, hablamos esto con franqueza, porque no queremos que los hombres se pierdan en estas falsas enseñanzas acerca de la ley de Moisés. Pero llegamos a un punto interesante y es como lo que decía Pablo. ¿Para qué nos sirve hoy el antiguo pacto? Algunos quieren enredarnos con lo siguiente. Como hoy no estamos bajo el antiguo pacto, entonces dañemos el antiguo pacto, no lo leamos, no lo estudiamos, ¿para qué lo tenemos allí? Bueno, Pablo nos enseña para qué hay que tenerlo. Hechos capítulo 18, versículo 28 dice, una de las razones, hablando de Apolos, un judío que llegó a ser hermano en Cristo, dice la escritura de él, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, ¿qué cosa? Por las escrituras que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿para qué nos sirve hoy el Antiguo Testamento? Para demostrar que Jesús es el Salvador, que Jesús de Nazaret es el Señor, que cumple todas las profecías del Antiguo Testamento, que no estamos esperando a otro Mesías, que sí, que es el carpintero de Belén, es el Salvador del mundo. No el concepto mesiánico de los judíos que no creyeron en él, que esperaban a otros Mesías. Esos no van a poder dar con el verdadero Mesías. El Antiguo Testamento nos demuestra quién es el verdadero Mesías. Y estudiando las profecías una por una, nos damos cuenta que el Jesús del cual nos habla el Nuevo Testamento es el Señor que esperaba a la humanidad para ser salvos de sus pecados. Entonces, ¿para qué nos sirve hoy el Antiguo Pacto? Sigamos escudriñando. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿en dónde? En el Antiguo Pacto, dice Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron. Sí, podemos aprender muchas lecciones del Antiguo Pacto. ¿A fin de qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Viendo estos hombres de Dios, cómo esperaron firmes en Dios, nos da gran enseñanza de que sí vale la pena esperar en el Señor. Pero si no tenemos el Antiguo Pacto, si no leemos de esa manera el Antiguo Pacto, pues nos vamos a privar de este gran consuelo, de esta gran consolación, de este gran ejemplo de paciencia que nos dieron aquellos hombres que esperaron antes en Dios. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Hablando de estos grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Y qué hicieron estos hombres? Hicieron tantas cosas por la fe que nos dan hoy un gran testimonio para seguir a Dios creyéndole de todo corazón. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, pero de los demás de ellos, hablando de los judíos, no se agradó Dios. Dios se agradó de una parte de los judíos, pero de los demás de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para los que están viviendo bajo el nuevo pacto, lo que sucedió en el antiguo pacto sucedió como ¿qué? Como ejemplos. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo siguiente. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y allí fue cuando levantaron el ídolo. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9. Ni tentemos al Señor,
como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y estas cosas, las cosas que le sucedió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿por qué la debemos leer? Porque les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos, para advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estos son los hijos de Dios, creados en Cristo Jesús, por seguir las leyes del Nuevo Testamento. Y aprendemos así mucho de esos hombres de Dios, tanto de sus fallas como de sus victorias podemos aprender. Ellos, a la manera de los mandamientos que tenían de Dios en ese tiempo, y nosotros, a la manera de nuestros mandamientos. Siguiendo la fe de ellos, la valentía de ellos, podemos obedecer nuestros mandamientos que Cristo nos ha dejado para acercarnos a Dios en el nuevo pacto. También nos sirve para corregir el antiguo pacto. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 y versículos del 5 al 11. Le dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora, en ese contexto, ¿cuál era la diferente doctrina que estaban enseñando algunos? La doctrina que aún hay que seguir bajo el antiguo pacto, o ser cristiano, entre comillas, y sumarle algunos mandamientos del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver cómo Pablo combate esta falsa doctrina. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? Del mandamiento de mandar a algunos que no enseñan diferente doctrina. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mire los propósitos espirituales que hay en este mandamiento. De mandar a aquellos hombres que están enseñando falsa doctrina acerca de la ley. Amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida. Esto no tiene que ver con una polémica barata, sino con algo que tiene que ver con la salvación. Versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, como hoy hay tantos grupos religiosos que se creen doctores de la ley, los judíos mesiánicos, los de raíces hebreas, queriendo ser doctores de la ley. ¿Sin qué? Sin entender ni de lo que hablan ni de lo que afirman, porque al afirmar que hoy debemos obedecer a la ley de Moisés, eso es querer ser doctor de la ley sin entender lo que hablo ni lo que afirmo. Versículo 8. Pero sabemos, dice Pablo, que la ley es buena. Así que si uno la usa legítimamente. Como ya vimos, ¿para qué sirve la ley? Nos enseña de los ejemplos de esa vida íntegra de esos hombres de Dios en el Antiguo Testamento para seguir su ejemplo, y nos amonesta de los pecados de algunos para no caer en eso mismo, pero no nos enseña a los que no somos judíos o al judío hoy día a obedecer esas leyes. Entonces, la ley es buena en el sentido de que se use legítimamente, como Dios quiere que hoy usemos el Antiguo Testamento. No como mandamiento para el hombre de hoy, pero sí como ejemplo de fe, por la ilustración de lo que hicieron muchos hombres de Dios en el Antiguo Pacto por confiar en Él de todo corazón. Versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quiénes? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas,
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros. ¿Y para quién más? Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Esta es la doctrina de Cristo, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y este evangelio se revela en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. ¿Para qué más sirve la ley entonces? Para mandar a algunos que no enseñan diferente doctrina. Así pues concluimos con esta segunda lección del tema los dos pactos, específicamente el Antiguo Testamento, en este viaje espiritual, el camino al Padre. Yo soy Luis Palacios y les espero en la tercera y última lección de este maravilloso tema. Muchas gracias por su atención. Descansaré por siempre. Mi alma está segura.